Bien, antes de empezar, eh, los, los autores pues nos dan como una breve introducción y una presentación de lo que es Ibermúsicas. Vamos a hablar del perfil de cada una de estas personas antes de. Entonces, la primera persona de la que vamos a hablar es de Sergio Ramírez Cárdenas. De Sergio Ramírez Cárdenas no hay mucho que decir, salvo que es el presidente del Comité Intergubernamental de Ibermúsica. Sí, o sea, no hay mucho más que decir. Estuve observando en la web a ver de pronto que si pues él seguía siendo el presidente del comité. No encontré pues información acerca de esto, pero pues también buscando un poquito más acerca de él personalmente tampoco encontré mucha información. Entonces pues en este caso solamente me queda decir que pues es el presidente del comité. La otra persona que está aquí vinculada es Yael Bitrangoren. De Yael Bitrangoren sí hay bastante información. Es una persona que tiene un perfil bastante amplio. Entonces, ¿quién es Yael Bitrangoren? Nació en Santiago de Chile en el año 1965 y es actualmente una historiadora, traductora y musicóloga chilena que de nacionalidad mexicana, o sea, se nacionalizó en México. ¿Cuál es su trayectoria? Em, una sin duda de las más importantes es que estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música, lo cual demuestra que no solamente en este caso tiene cabida para hablar de música desde el campo investigativo, sino también desde la práctica. También es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en Historia Latinoamericana por la University del Norte de Carolina del Norte en Chapel Hill. Todo esto en Estados Unidos. Y también es doctora en musicología por la Royal Holloway University of London. Ahora bien, hablemos de lo que nos compete, que es Ibermúsicas. Bien, Ibermúsicas nació en noviembre del 2011. Este proyecto fue aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en la cumbre de Asunción en Paraguay. Una vez fue aprobado este proyecto, se iniciaron actividades de una vez. ¿Qué es Ibermúsicas? Pues bien, Ibermúsicas es un programa multilateral, lo cual nos quiere decir que ataca varios frentes o que tiene acciones en varios campos. También se dedica al fomento de las músicas. ¿Y esto qué quiere decir? Que de alguna manera estimula la formación de nuevos públicos en la región y amplía el mercado de trabajo de las y los profesionales del sector. O sea, es una ayuda para los músicos para la difusión de material musical dentro de todo lo que viene siendo la categoría de Iberoamérica. ¿Quiénes participan? Al ser un programa de colaboración, esta colaboración es de talla internacional, por lo menos dentro de lo que viene siendo Iberoamérica, por lo cual obviamente cuenta con unos países integrantes. Ahora bien, hablando de lo que viene siendo la actualidad, o sea, ya hablando de año 2020, tenemos que están los siguientes países vinculados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Vamos a hablar de qué es lo que hace específicamente. Primero que nada, pues tiene un portal web que funciona como un excelente medio de comunicación y difusión entre músicos, ya que aquí a través de este medio web se portan pues eh, intercambios de creación musical, básicamente eso. Esto obviamente genera un segundo punto, que es el impulso a la movilidad de los artistas iberoamericanos en la región, pues a través de ayudas a músicos y festivales de todos los géneros musicales. Tenemos que apoyar la difusión desde todas las áreas, no solamente desde un campo web, o sea, no solamente desde su portal web, sino que también, por decirlo así de alguna manera, como que también mete asuntos en todo lo que es eventos a nivel presencial.
Por último punto, me decía específicamente y literalmente que el impulso a la creación de música contemporánea, o sea, también apoyaba el impulso a la creación de música contemporánea a partir de residencias creativas de compositores procedentes de los países miembros del programa. Bien, todas estas líneas han llamado la atención de bastantes músicos y digamos que todos estos músicos pasan por un filtro ya que pues hay unas convocatorias y por lo menos hasta la fecha de la edición de este libro habían más de 20.000 artistas o sea, invitados a participar en ello, teniendo en cuenta que pues fue desde 2016 a la fecha deberían haber más o por lo menos eso intuye porque pues han habido más convocatorias. Bueno, un último detalle también de los musicales que también, como lo venía diciendo, de alguna manera como que también tiene influencia en eventos. De los eventos vamos a hablar ahorita en un espacio más dedicado, pero hay concursos de composición en distintas categorías, lo cual le ha permitido tener, por decirlo así, una línea de producción musical propia de Ibermúsicas, ¿sí? En la que pues está el resultado de todas estas composiciones, que no son solamente música popular, sino también música de cámara, llámese coros, bandas, orquestas. Ahora bien, hablando del tema que compete en este libro, que pues habla la mayoría del libro, es las acciones académicas. Las acciones académicas de Ibermúsicas empezaron con un coloquio que el cual fue dirigido por esta persona que es Yael, la que yo les mencionaba en un principio. Y este coloquio fue en octubre del 2015 en Ciudad de México. El nombre del coloquio fue El estado del arte de la investigación musical en los países de Iberoamérica. O sea que durante todo este coloquio se habló de la situación actual de la investigación del arte y de la música en los países iberoamericanos. Y se llegó a la conclusión de que pues sí había una necesidad de investigación en este campo, no solamente porque pues es un campo que, hablando así sea de Iberoamérica, la investigación musical sí se ha visto muy limitada, precisamente porque pues eso es un tema que es nuevo, ya de esto hemos hablado en clases anteriores y pues es muy difícil llevar investigación concretamente en este campo. Sin mucho más que decir, esto es todo por lo menos en lo que viene siendo la breve presentación de este documento. Pero ¿cómo surgió la musicología en Colombia y bajo qué contexto surgió? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la musicología en Colombia surgió bajo dos hechos históricos bastante importantes. El primero siendo el panamericanismo, el cual es un movimiento político, social y económico, el cual impulsaría las relaciones entre los países de América. Entre dichas relaciones también entraba el aporte de la cultura, ya que ellos impulsaban bastante lo que es el desarrollo de las artes en cada país. Traían conciertos, traían académicos y se estimulaba a la investigación. El segundo hecho, en este caso nacional, que ocurría en el país era la República Liberal, la cual correspondió al periodo de 1930 a 1946. Comenzando con el mandato de Enrique Olaya, en este periodo de la historia de Colombia, las élites promovieron bastante el desarrollo de las artes y la cultura en general. Querían que la música se pusiera al servicio de las labores políticas en el país y que sirvieran de modernización e integración del mismo. Este proyecto, que de alguna u otra manera impulsaba el desarrollo de la cultura en el país, se vio impedido debido a un hecho de gran envergadura producto de la violencia bipartidista: el Bogotazo. Con la muerte de Gaitán en 1948 y el golpe de estado de Rojas Pinilla en 1953, harían que esta década de los 50 fuera un periodo complicado para la investigación en el país. Ya con el fin del gobierno de Rojas Pinilla en 1957 y con la formación del Frente Nacional, se bajarían un poco los humos y la década del 60 sería una época de oro para la investigación en Colombia. Sería un periodo vital para los estudios de la música popular, tradicional y la musicología en general, de mano de Andrés Pardo Tovar. Andrés Pardo Tovar fue un sociólogo, musicólogo y folclorista que, junto con el Centro de Estudios Folclóricos y Musicales, CEDEFIM, del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, lideraría una serie de expediciones a diferentes sectores del país con apoyo de antropólogos, compositores, fortaleciendo así vínculos con la Academia Norteamericana por medio del Panamericanismo y la OEA, y publicaría varios escritos de musicología histórica. Bueno, ¿y qué ocurrió después?
El campo cultural se institucionaliza con la creación de Colcultura en 1968, siendo Colcultura, claro, un predecesor del Ministerio de Cultura que se ve actualmente. Años después de esto, se crea el Centro de Documentación Musical, el cual se encarga de recoger grabaciones y toda documentación o material de estudio histórico musical, además de lanzar nuevas expediciones al resto del país. Ya en los años 70, el enfoque folclorista que nos dejaría Guillermo Abadía, el creador de Cedefín, en la Radiodifusora Nacional de Colombia, ejercería un influjo decisivo en la perspectiva cultural de la época. Siguiendo con estos años, se dieron varias tensiones en el país que representaron muchos problemas para la tarea investigativa. Además de las tensiones internas, el distanciamiento del movimiento indígena y el movimiento musical de la academia eran evidentes. Sin embargo, este contexto sirvió para el surgimiento de nuevas propuestas investigativas, como la investigación-acción participativa, que daría lugar más adelante a las primeras investigaciones en conjunto de investigadores, estudiantes y pueblos indígenas. Ahora vamos a los años 80. Entre todo el panorama que vivía Colombia en estas épocas, con la represión de movimientos de izquierda y el auge del negocio de la droga, se divisan los eventos que tuvieron peso en el tema que nos compete. La creación del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, el cual nace con el propósito de estimular y organizar la investigación en historia, teoría, estética y crítica en las artes en Colombia y América Latina. También podemos ver un fortalecimiento en las instituciones de educación superior, contando con un incremento en las tesis de pregrado que tienen que ver con el tema de las músicas, las ciencias sociales, la discografía y la filmografía. En la década de los 90 podemos destacar la creación del Ministerio de Cultura, la cual es una entidad gubernamental encargada de coordinar, regular y promover la preservación y la investigación en diferentes expresiones de la cultura colombiana. Misma entidad que continúa ejerciendo hasta el día de hoy. Ya con el cambio de milenio podemos divisar tres eventos importantes. La institucionalización de posgrados en investigación musical en universidades privadas, el fortalecimiento de los grupos de investigación a nivel regional y el aumento de sus recursos, y el auge del Internet y otras tecnologías, las cuales abrirían un abanico de posibilidades a la hora de la investigación, la educación, el aprendizaje y la divulgación de la música en general. Aproximadamente hasta finales del siglo XX existían muy pocas universidades de investigación. Más sin embargo, las tesis de los pregrados eran de un nivel tan alto que hoy en día podrían ser comparadas con tesis de maestrías o incluso llegar a las de los doctorados, especialmente en áreas de las ciencias sociales y humanidades. En Colombia, la investigación musical no ha estado presente en el campo de la formación musical en pregrados, conservatorios o escuelas, debido a que éstas han estado más orientadas en el tema de interpretación instrumental. Debido a este proceso, se suelen encontrar con monografías de ciencias sociales bastante buenas que se han enfocado más en procesos de fenómenos musicales, y hasta mediados de la década de los 2000 se han encontrado con que no tienen un análisis concreto en el aspecto sonoro. Algunos pregrados en música integraron énfasis en musicología, como lo hizo la Universidad del Valle en Cali o la Universidad Javeriana o la Carpas de Bogotá en el año 2003. Algunos institutos de investigación, como el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia en el año de 1987, ellos ya ofrecían cursos a nivel de posgrado en investigación musical, pero no contaban con un diploma y tampoco se exigían lo que eran las monografías. En el cambio de milenio, las universidades hicieron nuevas reformas, las cuales proponían centrar el tema de investigación en los posgrados. En el tema de musicología no surgiría sino a partir del año 2008. Después de este año surgieron o se crearon 8 maestrías, las cuales 4 son de investigación, además de la maestría profesional y el de interpretación. 2 de esas 4 son ofrecidas por universidades públicas de la capital. Está claro que se pueden hacer tesis doctorales en música, en ciencias sociales y humanidades,
pero por desgracia no se cuentan con docentes, con profesores especializados en este campo. Todos los programas tienen exámenes de ingreso, exigen el inglés como segunda lengua, cuestan entre 4 y 10 millones de pesos por semestre, aproximadamente entre $1.300 universidades públicas y 3.500 privadas. Son presenciales, aunque con horarios compatibles con actividades laborales, clase a primera hora en la mañana o a última hora en la tarde. La mayoría tiene una duración de 4 semestres, además de la tesis o trabajo final. La tesis tiene un peso muy diferente en cada maestría, 4 créditos en la EFAID, 8 en la Javeriana, 24 en la Universidad Nacional. Los profesores de planta dedicados a la línea de musicología oscilan entre 1 y 3. Los estudiantes que ingresan suelen contar con una trayectoria profesional. En su mayoría, los egresados son o serán profesores universitarios. A estas alturas de la vida, no existe un doctorado en musicología, en música o en cuanto a arte se refiere, por lo que los interesados deben hacer su especialización, su posgrado en ciencias sociales o en humanidades. Este fenómeno ha causado de que, por lo general, las especializaciones, los posgrados se deben hacer fuera del país. Desde los años 80, los colombianos han tenido que viajar hacia otros países sin ni siquiera un reconocimiento por parte del Estado o algo, sino por propia cuenta para poder realizar sus especializaciones en lo que es musicología o etnomusicología. Y los países más demandantes de esto son lo que es España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, están países latinoamericanos como lo es Argentina, Brasil, Chile, entre otros. Ahorita vamos a mostrar un cuadro en el cual mostramos el nombre de los programas, las universidades y el año de creación y el número de créditos que contienen. Bueno, buenas tardes, maestro, compañeros. Yo les hablaré un poco sobre la formación en investigación por fuera de las universidades. Fuera de las universidades, por parte de academias, escuelas y grupos de música y danza, se han dado algunos procesos ligados a la investigación, orientados hacia algo que se llama la proyección folclórica, moviéndose con esta dentro del paradigma folclorista sobre las músicas regionales. Estos procesos se llevan a cabo a través de muestras de registros sonoros, transcripciones y arreglos que serían incorporados después en los repertorios de los mismos grupos. Actualmente, el Ministerio de Educación tiene un proyecto en torno a la formación de investigadores musicales, dando a conocer con este el grupo de investigadores locales que se encuentran fuera de una academia. En el documento podemos encontrar cómo comparan esto con esta información. Incluso podemos encontrar cómo Colciencias promueve programas de investigación científica y la experimentación para jóvenes que hagan parte de programas y escuelas y pregrados, o sea, van a hacer algo con las ciencias. Entonces, ¿por qué no promover un programa de investigación musical con campos completos y concisos? Aquí es donde llegamos al Ministerio de Cultura otra vez. El Ministerio de Cultura lleva a cabo un proyecto ya hace varios años, y este se denomina como Colombia Creativa. En este proyecto Colombia Creativa buscan que las personas que están entrando al mundo de la investigación se encuentren con profesionales, con investigadores profesionales, tanto locales como internacionales, teniendo como enfoque lograr dos cosas: realizar la investigación-acción y la investigación colaborativa. Después de esto, en el documento pasamos a algo que se llama instituciones que llevan a cabo investigación musical, en el cual nos dicen cómo, en la parte del documento nos hablan cómo Colombia ha sido muy débil desde el ámbito de la investigación hace mucho tiempo, ya que nunca se ha creado un instituto o un centro de investigación fijo en investigación. De hecho, la investigación musical que se ha realizado probablemente sea por personas que suelen ser aficionados, coleccionistas, académicos, entre otros, en lo cual la información la buscan por cuenta propia. Entonces nos hablan cómo años antes de los 60 tuvieron que esperar varias décadas hasta que llegaran los 60 para que empezaran a crearse centros de investigación musical en las mismas universidades. Y tuvieron que esperar otras décadas más hasta que llegaran los años 80 para crear
diferentes escuelas de música popular e institutos regionales de cultura para que la gente así tuviera motivo para saber sobre el tema y para poder investigar mutuamente sobre lo que están interesados. Bueno, teniéndolo en cuenta desde la época que nos habla el libro o el documento que estamos abarcando, podemos darnos cuenta de que la investigación musical en esa época no era no habían como tantas cosas para que la gente pudiera basarse en eso y pudiera investigar a través de un solo tema. Entonces, a raíz de eso, hoy en día existen varias actividades, varios encuentros, varias cosas sobre la investigación musical. Uno de los ejemplos puede ser el Coloquio Internacional de Investigación Musical, en el cual se basan historias y prácticas musicales en Colombia. Entonces, aquí es donde nosotros podemos encontrar cómo ha evolucionado esa parte de la investigación en Colombia. En este documento también empiezan a hablar cómo en el año 2008 empieza a surgir diferentes cosas para la investigación de la música colombiana. Incluso en otros documentos encontramos cómo la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el año 2008 empezó a hacer diferentes cosas sobre la investigación de la música. Y de esto es de donde salió el primer encuentro internacional de investigación en música, organizada por la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia. A mí me tocó hablar sobre las leyes que apoyan a la investigación artística y a la investigación en general. Y para ello me gustaría comenzar dando una pequeña definición sobre qué es la Constitución política y sobre qué versión de la Constitución política vamos a hablar. La Constitución política es un acuerdo de reglas para la convivencia de la sociedad. Esto quiere decir que todas las leyes que se inventan están en la Constitución política. Por eso es llamada la ley de leyes. En este caso hablaremos de la Constitución Política Colombiana de 1991. Y pues vamos a comenzar con la primera ley, que es el artículo 70, que manifiesta: el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales en la nación. Esto quiere decir que el Estado apoyará a lo largo de todo el territorio nacional todas estas ciencias y todos estos caracteres que mencionamos en el artículo. En el artículo 71 y 72 se reconoce la libertad de investigación y expresión artística. O sea, la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Esto quiere decir que nosotros podemos investigar de la manera que nosotros querramos, obviamente sin saltarnos los límites de la ley. Otra ley, que es la Ley General de la Cultura Colombiana, que es la Ley 397 de 1997, artículo número 1, numeral 10, establece que el Estado garantizará la libre investigación y fomentará el talento investigativo dentro de los parámetros de calidad y rigor y coherencia académica. Ya hablando un poco más sobre el sector educativo, también existe la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994, que acoge el artículo constitucional en el artículo número 5, el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. Esto quiere decir que por medio de la educación van a fomentar todos estos ámbitos que ya mencionamos, que se mencionan en la ley. La Ley 30 de 1992 para la educación superior en Colombia define en el artículo 12 que los programas de maestría, doctorado y postdoctorado tienen la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad, y adopta a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías, o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo de filosofía, de las humanidades y de las artes. Esto quiere decir que con base a la educación superior, para nosotros podernos graduar, como bien sabemos, tenemos que hacer un proyecto de grado.
se ha enfocado, en este caso, como estamos estudiando música, tiene que ser enfocado a una problemática relacionada con la música o a un proyecto que querramos desarrollar con música. En cuanto a la documentación artística, solo la Ley General de Cultura dice en su artículo 12, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Interior, a través de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, respectivamente, son las entidades responsables de reunir, organizar, incremar, preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico. Archivos municipales, distritales y departamentales podrán ser depositados de su patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental. Esto quiere decir que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Interior, por medio de la Biblioteca Nacional, son los únicos que tienen permitidos manipular todos estos documentos ya propiamente mencionados. También hay que decir que desde el 2011 el Ministerio de Cultura ha promovido un documento de política para la investigación en artes y específicamente en música, que todavía no ha sido ratificado por las autoridades que sigan los recursos en este campo. Esto quiere decir que la ley todavía no está o sea, ya está aprobada, ya está todo, pero digamos todavía no tiene un auge demasiado fuerte para lo que se está esperando. Hola, primero que nada, muy buenas tardes nuevamente. En esta ocasión, en este segmento del video, voy a hablar acerca de las revistas de arte, que pues en este caso hacen parte de lo que es el apartado de publicaciones y todo el trabajo de alguna manera escrito que viene por parte de esta organización. Tenemos una primera que se llama Ensayos, por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, iniciada en el año 1994, cuenta con 24 números, por lo menos hasta la fecha en la que se realizó la edición de este libro aportado por el maestro. En segundo lugar tenemos Entre Artes, por la Universidad del Valle, publicada en el año 2002, con una frecuencia de publicación anual, con 11 números hasta el 2012. Desafortunadamente, de esta revista no han vuelto a salir números. Cabe resaltar que la mayoría de las revistas que están aquí están digitalizadas, son muy pocas las que no. El Artista, en tercer lugar, que cuenta con una publicación anual desde el año 2004, inicialmente por la Universidad de Pamplona, ahora por parte de la Universidad Distrital de Bogotá, que junto con su director ha publicado 10 números hasta 2013, tampoco ha vuelto a tener publicaciones. Cuarto, Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene una frecuencia de publicación semestral, inició en 2005 hasta la fecha de 2015, obviamente, 2015-2016, que es la fecha de la edición del libro. Contaba con 17 números. Aparte, pues es una de las primeras en la categoría de universidad privada, con una calificación de categoría B. En quinto lugar tenemos Calle 14, por parte de la Universidad Distrital, con una fecha de publicación anual desde el 2007. En sexto lugar tenemos la revista Pensamiento y Palabra y Obra de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Inició en el 2008, tiene una frecuencia de publicación semestral digitalizada con 15 números. Hay otras 4 revistas que no están indexadas. La primera se llama A Contratiempo, Música en la Cultura, fundada en 1987. Luego tenemos Música, Cultura y Pensamiento por el Conservatorio del Tolima. Estas 2 revistas mencionadas anteriormente publicaban partituras completas y nuevas composiciones de compositores colombianos a manera de separatas. Pensartes, otra revista por Facultad de Artes de la Universidad de Nariño, Pasto, aparece muy esporádicamente en 2008. Luego tenemos a Recercare, pero viene por parte de la Universidad EAFIT, Universidad Privada de Medellín.
Y bueno, ya resumiendo, pues tenemos 3 revistas de música y 8 de artes con mención explícita a la música. Y tenemos que solo 2 de estas provienen de universidades privadas. La mayoría de las orientaciones que vienen en estas revistas intentan ser de manera investigativa y académica, pero siempre prima un poquito más, o lo que más se suele ver en estas revistas son ensayos y reflexiones sobre artículos de investigación que se presentan bajo el formato científico estándar. Buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre la publicación de libros, partituras y material audiovisual. Entonces me gustaría empezar hablando de cómo se manejaba eso sobre el siglo XIX. Anteriormente habían compositores y editores, bien como su nombre lo dice, que se dedicaban unos a componer música y otros a editar música ya existente. El medio de publicación que utilizaban estos editores y compositores era el periódico por medio de separatas. Actualmente la labor editorial recae sobre las universidades por medio de material didáctico. La forma de recaudar información es por medio de datos antológicos y por medio de las personas que están vinculadas a la universidad. Otros de los grandes publicadores, por decirlo así, es el Ministerio de Cultura del país y de las secretarías de cultura que hay por las grandes ciudades. Estos, a través de los concursos que fomentan, recaudan la información, en este caso las partituras de esos concursos, las que entran a participar de música inédita, de bandas infantiles, juveniles y profesionales. Ellos recaudan esa información y lo que hacen es publicar las obras ganadoras. Ya hablando precisamente sobre las investigaciones musicológicas, tenemos que decir que realmente los editores nuevamente son las universidades, más precisamente la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia y entre otras universidades. Hay que decir también que en los últimos años se ha tratado, digamos que la música antropológica, como por ejemplo el vallenato, ha sido, digamos, tratado por melómanos o periodistas, los documentos que se elaboran sobre eso. Pero hay que decir que ha venido cambiando eso, ya que en la última década han salido trabajos musicológicos muy buenos sobre el vallenato. A partir del 2010, digamos que salieron muchísimos más textos musicológicos enfocados a la música, al aprendizaje de instrumentos aerófonos, instrumentos percusivos, para coros. Han salido más documentos a partir del 2010 de lo que había salido en los 10 años anteriores. También hay que decir que gracias a la Secretaría de Cultura, con el programa que tiene de bandas municipales a lo largo del país, se ha podido crear nuevos contenidos didácticos para el aprendizaje, como ya se había dicho, de instrumentos aerófonos, percusivos para los niños, que junto a la Fundación Batuta es posible repartir esta información. Eventos, congresos y asociaciones que, digamos, conforman este mundo de la investigación musical. Los que tienen más relevancia son 2 asociaciones, que es la Asociación Colombiana de Investigación en Psicología de la Música y Educación Musical, por sus siglas SICMUSE, liderada por Gloria Patricia Zapata, creada en el 2013. Y la Asociación Colombiana de Investigadores Musicales, ASIMUS, creada en el 2015. En el 2006 se retomó, ya como evento, en el 2006 se retomó la tradición de los Congresos Nacionales de Música que habían iniciado en Ibagué en 1936, organizados por el Ministerio de Cultura. Y pues ya refiriéndonos más específicamente a eventos de investigación musical, se destacan los encuentros nacionales de investigación y documentación musical promovidos por el Ministerio de Cultura
y con participación de las universidades y hasta ahora realizados en Bogotá. Además de esto, también se han realizado simposios sobre la investigación musical en los congresos de ciencias sociales. Digamos que estos son las asociaciones y los eventos más importantes que hay en el país de investigación musical.